13 días. Quédate con ese número porque vamos a volver a él. En 2015, un grupo de investigadores analizó tiroteos escolares y matanzas con armas de fuego ocurridas en Estados Unidos y encontró algo bastante extraño. Después de uno de estos sucesos parecía abrirse una pequeña ventana de tiempo en la que aumentaba la probabilidad de que ocurriera otro. Y esa ventana duraba de media 13 días. Cuando hablamos de una gripe entendemos perfectamente que una persona pueda contagiar a otra. Cuando hablamos de un virus también, pero aquí estamos hablando de matar, así que la pregunta es, ¿puede la violencia contagiarse? Piensa por un momento en qué ocurre cuando se produce un tiroteo masivo. No hace falta que recuerdes ninguno en concreto, simplemente piensa en las horas posteriores. Enciendes la televisión y ahí está. Abres un periódico y también. Entras en Twitter, TikTok, Instagram y es lo primero que te aparece. Al principio conocemos muy poco, lo normal. Ha habido disparos, hay víctimas. Pero pasan las horas y empezamos a saber más. Aparece el nombre del agresor, su fotografía, su edad, dónde vivía, qué había publicado en redes sociales, qué armas tenía, qué hizo durante las horas anteriores al ataque. Y si dejó algún mensaje, algún vídeo o algún texto intentando explicar lo que había hecho, probablemente también acabaremos hablando de eso. Durante unos días, una persona absolutamente desconocida puede convertirse en uno de los rostros más reconocibles del mundo. Y entonces ocurre algo curioso, porque nosotros creemos que estamos intentando entenderlo. Queremos saber quién era, por qué lo hizo, cómo nadie lo vio venir. Es lógico, ¿no? Pero vamos a ir un paso más allá, porque entre todos los que están mirando esa cobertura puede haber alguien que ya fantaseaba con hacer algo parecido. Y en ese momento la pregunta es, ¿qué está viendo esa persona? Tenemos naturalizado enormemente que como animales que somos aprendemos por imitación, así que no es raro pensar que alguien pueda ver un crimen y diga, voy a hacer lo mismo. Llevamos años aquí hablando de quienes tienen fantasías violentas, que acumulan resentimiento, deseos de venganza o necesidad de reconocimiento, y de repente aparece delante de ellos la figura que acaba de conseguir algo muy difícil de obtener, la atención de millones de personas. Y ahí aparece una posibilidad inquietante. ¿Y si la cobertura del tiroteo no plantó la idea, sino que actuó como detonante para alguien que ya la tenía? Volvamos a 2015. Una investigadora llamada Sherry Towers decidió comprobarlo. En lugar de estudiar únicamente a los autores, hizo algo bastante diferente y, por qué no decirlo, interesantísimo. Cogió herramientas matemáticas que se utilizan para estudiar cómo se propagan las epidemias, como por ejemplo la gripe o el sarampión, y las aplicó a los tiroteos masivos en Estados Unidos, enfocándose en cuándo ocurrían los ataques. Porque si cada uno fuera un fenómeno completamente independiente del anterior, esperaríamos encontrar una determinada distribución en el tiempo. Sin embargo, Sherry y su equipo dieron con otra cosa. Después de una matanza con armas de fuego, aparecía un incremento temporal en la probabilidad de que se produjera otra, y calcularon que ese efecto duraba aproximadamente 13 días. Es una idea bastante difícil de quitarse de la cabeza una vez que la escuchas. Ocurre una matanza y durante casi 2 semanas el riesgo parece alterarse. Con esto dio comienzo un debate científico. James Alan Fox, criminólogo de la Universidad de Northeastern, revisó esos mismos datos años después. Su análisis detectaba efectivamente un patrón temporal similar al de un contagio, pero no podía decirnos por qué se producía. Y aquí hay una diferencia importante entre hablar de contagio y demostrar quién ha contagiado a quién. Con una infección la relación puede ser directa. Una persona transmite un virus a otra. Aquí no tenemos constancia de que un tiroteo provoque el siguiente. Lo único que podemos observar es que después de uno durante un tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra otro. Es decir, vemos el patrón. Lo que no podemos dibujar automáticamente es la flecha que une un caso con el siguiente. Lo curioso es que esta discusión no empezó con los tiroteos. De hecho, tenemos que retroceder algo más de 50 años, hasta 1974, cuando el sociólogo David Phillips publicó un estudio sobre algo que inicialmente no tenía nada que ver con las armas de fuego: el suicidio. Este había estudiado qué ocurría después de que los periódicos informaran sobre determinados casos y encontró que después de esa cobertura aumentaban las muertes por la misma causa.
A esa posible imitación la llamó efecto Werther, en honor, entre comillas, a la novela de Goethe, que, según cuenta la leyenda, provocó una ola de suicidios imitadores en el siglo XVIII. Aunque aquí hay un detalle que suele perderse cuando se cuenta esta historia. Esa famosa oleada histórica nunca llegó a demostrarse de manera concluyente. No obstante, desde entonces se ha acumulado mucha más investigación, tanta que hoy existen recomendaciones específicas sobre cómo informar de un suicidio para reducir determinados riesgos de imitación. No romantizarlo, no convertirlo en espectáculo, tener cuidado con ciertos detalles, no dar explicaciones excesivamente simples y prestar atención a cuánto y cómo se repite una historia. Entonces, alguien en algún momento hizo una pregunta bastante lógica. Si tenemos cuidado al informar sobre suicidios, ¿por qué no hacemos algo parecido con los autores de las matanzas? Y aquí aparece una iniciativa llamada No Notoriety, algo así como sin notoriedad en español. Su propuesta no consiste en ocultar que haya existido un atacante, ni en impedir que se investigue quién era, ni siquiera pide que nunca se publique su nombre. Lo que plantea es que una vez que el agresor ha sido detenido o ha muerto, necesitamos reproducir su propaganda, necesitamos recordar constantemente cuántas personas consiguió matar comparándolo con atacantes anteriores. La campaña propone reducir esa notoriedad y desplazar el protagonismo hacia las víctimas, los supervivientes y quienes ayudaron durante el ataque. No es lo mismo analizar al autor que construir alrededor de él una figura fascinante, porque entender al agresor también es necesario. Saber cómo llegó hasta ahí, qué señales hubo, qué decisiones tomó o qué factores se repiten en otros casos puede ayudarnos a comprender mejor la violencia y en algunos casos a prevenirla. Y nosotros aquí hacemos precisamente eso. Esto es Criminología en Serie. Hacemos true crime, contamos crímenes, reconstruimos lo que ocurrió y analizamos decenas de fuentes para intentar entender también a quienes los cometieron. Siempre pronunciamos los nombres de los autores, a no ser que sea un crimen sin resolver, claro. Así que este podcast también forma parte de esta conversación. Pero la cuestión no es necesariamente dejar de contar estas historias, sino cómo las contamos y si hemos dejado pasar el tiempo suficiente para hacerlo. Porque para algunos agresores aparecer durante días en televisión, en periódicos o en redes puede no ser simplemente una consecuencia de lo que hicieron. Para determinados criminales, la fama puede formar parte del crimen. Y si eso es cierto, entonces cada vez que contamos una de estas historias tenemos una responsabilidad. Podemos contar lo que hizo, podemos intentar entender por qué ocurrió, podemos estudiar cómo evitar que vuelva a suceder, sin necesidad de darle exactamente aquello que quizá estaba buscando. Que recordemos su nombre. Todo esto se entiende mejor cuando lo llevamos a un caso concreto, la matanza de Las Vegas de 2017. El 1 de octubre, un hombre abrió fuego contra las personas que asistían a un festival de música desde una habitación del hotel Mandalay Bay. Se llamaba Stephen Paddock. Durante meses se reconstruyó prácticamente cada parte de su vida, sus movimientos, sus viajes, sus finanzas, su afición al juego y todo aquello que pudiera ayudar a entender cómo alguien llega hasta un punto así. Pero si hay algo que sigue sin encajar del todo en su caso, no es tanto el cómo, sino el por qué. Si queréis acompañarme en este recorrido y descubrir qué preguntas siguen abiertas después de todo lo que se investigó, podéis escuchar el episodio completo en Podimo. Y oye, que ya estamos a mitad de temporada, así que si todavía no os habéis pasado por allí, tenéis 30 días gratis para probarlo. Os dejo el enlace en la info del podcast y también en la descripción de este mini episodio. Mi nombre es Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie B.